Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de usuarios que están bastante seguros de haber encontrado a un asesino en serie. ¿Qué pasó? Viajando fuera del estado de vacaciones con mis hijos, en una gasolinera, este hombre comienza a intentar hablar con mi hija pequeña. Inmediatamente, me interpuse entre ellos, pero no antes de que mi hija soltara exactamente a dónde íbamos y cuánto tiempo estaríamos allí. De repente me sentí mal. Algo en el chico me asustó. Simplemente, sabía que iba a haber un problema. Empujé a los niños de regreso al auto, y esperé para alejarme por temor a que nos siguiera. No lo vi salir, así que finalmente me fui, pero después me sentí paranoico. 2 días después, me desperté en medio de la noche con el sonido de alguien golpeando agresivamente nuestra puerta. Estaba gritando que estaba con la seguridad del complejo, y que se había visto a un intruso en el área, por lo que la ley me exigía que abriera la puerta. Obviamente, no caí en eso. Empezó a insultarme y amenazarme. De repente simplemente se detuvo. De repente algo lo asustó y se dio vuelta y salió corriendo. Él había estado parado a un lado, y extendiendo la mano para golpear la puerta de una manera que no podía ver su cara. Cuando se movió, lo vi. Era el chico de la gasolinera. Nos siguió a través de 2 estados. La seguridad real del complejo dio vueltas, pero nunca lo encontró. Había una puerta rota al lado del condominio por la que dijeron que entró. Cristo, eso es aterrador. Cuando regañé a mi esposa por decirle a un tipo cualquiera que caminaba por el vecindario, que estaríamos fuera por 2 semanas, dado que iríamos a Yellowstone y a visitar a amigos en la ciudad X en Oregón, etc. Lo peor que pensé que podría pasar sería que entraran a robar a nuestra casa mientras estábamos fuera. No podía entender por qué me molestaría que ella compartiera todo eso hasta que, literalmente, todos a los que les contó pensaron que estaba loca. Decían cosas como ¿por qué no simplemente poner un letrero en la casa que diga que estás fuera? Por favor, entra y róbanos a ciegas. Tu historia es mucho peor, me alegro de que al final hayas estado bien. Algo casi similar me pasó a mí con mi hija de 6 años en 2006. La acababa de recoger de la escuela, y mi casa estaba como a media milla de distancia. Había una vieja gasolinera abandonada por la que solíamos atajar. Había estacionado su camioneta blanca allí e intentó acercarse a nosotros preguntando dónde estaba el Chuck E. Cheese más cercano. Simplemente, sentí una sensación de frío en la nuca. Le dije que no lo sabía y rápidamente crucé la calle. Aproximadamente una década y más después apareció en las noticias por asesinar a mujeres y niñas. Mi abuela hizo que 3 maridos murieran accidentalmente por intoxicación alimentaria. No lo creo ni por un segundo. ¿Cómo es que nadie lo investigó? ¿Cómo se muere por intoxicación alimentaria? Alergias. Pueblo pequeño. Si una persona respetable hace algo, no pasa nada. No yo, sino mi tío, su gerente en el lugar de comida rápida donde trabajaba en la escuela secundaria, lo invitó a él y a otro niño a su casa después del trabajo. Mi tío y su amigo se negaron, y se alegraron mucho de haberlo hecho años más tarde, cuando se hizo público que estaba haciendo exactamente su ex-manager, John Wayne Gacy, con los niños a los que invitó. Mi tío tenía 16 años y decidió hacer autostop para volver a casa. Un tipo se detiene y él sube. Inmediatamente, el tipo cierra el auto con seguro. A medida que avanzan, este tipo comienza a ponerse bastante espeluznante, diciendo cosas como podríamos ir al aeropuerto y te llevaré a donde quieras. Mi tío está muy asustado en este punto y espera su momento, abre la puerta y salta en un semáforo, y sale corriendo. Dice que el tipo empezó a seguirlo, pero que al ir por callejones y demás pudo deshacerse de él. Después de llegar a casa, mi abuela se dio cuenta de que algo andaba mal, así que le preguntó qué había pasado. Admitió haber hecho autostop y le contó a la abuela lo que el tipo había hecho / dicho. La abuela agarró un bate de béisbol y condujeron por la ciudad buscando al tipo, pero no lo encontraron. No mucho después lo arrestaron y la historia salió a la luz. Mi madre fue en bicicleta y vio cómo sacaban los cuerpos de la casa de al lado, o eso dice ella. No sé si era un asesino en serie, pero definitivamente un traficante o un depredador de niños.
Un poco de contexto. Mi padrastro era camionero, así que a menudo lo visitábamos en una parada de camiones cercana para desayunar, etc. Mi madre no es muy buena. Durante una de estas aventuras, mi mamá decidió que nos quedáramos con mi padrastro en el camión. Mi hermana tenía 11 años, yo 9. Durante este periodo de 2 semanas es ridículo. Estábamos en una parada de camiones cualquiera en Georgia. Mi hermana y yo fuimos a ducharnos, porque llevábamos días sin hacerlo, y compartimos la ducha para ahorrar dinero. Yo entré y salí rápido, y esperé a mi hermana en el pasillo. Un hombre se me acercó y empezó a hacerme preguntas. Esto sucedió a principios de la década de 2000, así que me habían enseñado sobre el peligro de los desconocidos, pero también me seguían inculcando esa tontería de siempre ser respetuosa con los adultos. Le estaba dando respuestas básicas. Pero luego insistió en mostrarme su camión. Mi yo diminuto estaba aterrorizada, pero seguí diciendo que no podía. Finalmente se molestó, me agarró del brazo y comenzó a jalarme. En ese momento mi hermana salió y me jaló de regreso con ella y salimos corriendo. Le lloramos a mi mamá y nos dijo que éramos dramáticas. Si mi hermana no me hubiera visto, estoy segura de que nunca me habrían vuelto a ver. Estoy bastante segura de que salvé a mi hermana del mismo tipo de destino. También a principios de la década de 2000, vivíamos en un camino rural, así que no había mucho alrededor. Un auto se detuvo mientras mi hermana y yo jugábamos afuera y trató de hacernos ir a su auto preguntando por direcciones a Taco Bell. No había ningún Taco Bell cerca de nosotros. Mi hermana se estaba acercando al auto, y la agarré y corrí a buscar a mamá. El auto se alejó a toda velocidad, el momento más aterrador de nuestras vidas. Las enseñanzas sobre el peligro de los desconocidos que nos inculcaron en ese entonces realmente nos salvaron la vida. Mi mamá vivía en Los Ángeles cuando un hombre la metió en su camioneta y pasó las siguientes 2 semanas conduciendo con ella atada, haciéndole lo indescriptible. Un día él simplemente la dejó ir, le dijo que volvería por ella, así que ella se mudó por todo el estado. Estoy tan feliz de que mi mamá todavía esté conmigo, pero ella ya no es la misma. Carita triste. ¿Cuándo fue esto? A finales de los 80 o principios de los 90, a mi tía que vivía en Los Ángeles la secuestró un hombre. La obligó a entrar a una camioneta, la ató e hizo cosas terribles. La amenazó con matarla cuando terminara. Ella siguió mencionando a sus 2 hijas pequeñas tanto como pudo, y logró mostrarle algunas fotos de ellas de su billetera. Finalmente, la abandonó en una calle secundaria y le dijo que tenía suerte. La policía le dijo a su madre que probablemente estaba muerta justo antes de recibir la llamada de que la habían encontrado. Luego les informaron que habían ocurrido varios incidentes similares. Mientras estaba en la universidad, trabajé en una cafetería en un centro comercial local. Uno de nuestros clientes habituales era una madre y un hijo que venían a desayunar la mayoría de las mañanas. La madre era encantadora, sin embargo, el hijo siempre parecía un poco fuera de lugar. Nada importante, solo decías, que tengas un gran día, y él respondía, sí. De todos modos, un día llega sin su mamá y desayuna. Al día siguiente, su rostro aparece en todas las noticias, ya que acaba de ser arrestado por asesinar a su madre. Dios mío, esa pobre mujer. Que descanse en paz. No fue un asesino serial, pero sí mató a más de la mitad de una familia. Lo contraté para quitar un árbol problemático que yo no me atrevía a cortar por miedo a que se me cayera encima de la casa. Él me convenció de salvar el árbol y solo cortar algunas ramas peligrosas. Parecía un buen tipo. Un mes después, asesinó a todos en una casa, excepto a una niña a la que secuestró. Metió los cuerpos de la madre, la amiga de la madre y el hijo dentro del hueco del árbol. Cuando registraron su casa más tarde, estaba llena de montones de hojas y empapelada para parecerse a árboles, y la niña secuestrada estaba encerrada en el sótano. Todo esto pasó en Ohio. Se trata de definitivamente me encontré con un asesino en serie en lugar de bastante seguro. Crecí en un pequeño pueblo del norte de Gales, Reino Unido. El cine local llevaba 15 años cerrado, pero un chico de fuera de la ciudad lo había reabierto. Cuando éramos niños, esto nos dejó boquiabiertos, ya que era una zona rural, con muy poco que ofrecer en términos de entretenimiento, por lo que nos parecía increíble que realmente tuviéramos un cine en la ciudad.
En una visita al cine, al final tuve que ir al baño durante una película, así que salí del cine, atravesé el vestíbulo y entré al baño. No había papel higiénico, así que volví al vestíbulo y hablé con el dueño del cine para preguntarle si tenía papel higiénico. Yo tenía menos de 10 años en ese momento y estaba muy nervioso por hablar con adultos, pero el dueño fue increíblemente amable y amigable. Me dio el papel higiénico y conversamos sobre la película y lo feliz que estaba de que ahora tuviéramos un cine en la ciudad. Usé el baño y luego volví al teatro. Unas semanas más tarde, el simpático cineasta aparecía en la portada de todos los periódicos. Él era Peter Moore. No lo era cuando lo conocí. Trabajaba en un local de venta de iPhones, en un centro comercial de lujo. Entra un tipo con una bolsa de Nordstrom, lentes de sol Gucci y pide comprar un iPhone. Mientras esperaba que nuestro equipo de trastienda trajera el iPhone, conversaba casualmente con el tipo. Le pregunté a qué se dedicaba, y dijo que era actor. Le pregunté si había estado en algo que yo pudiera haber visto, dice Los Juegos del Hambre. Dije genial, ¿a quién interpretaste? Murmura algo sobre ser uno de los tributos. La conversación de alguna manera lo lleva a preguntar si estoy soltera, le dije que estaba comprometida y se molestó visiblemente. Su actitud era muy arrogante y hacía muchas miradas incómodas y espeluznantes que noté después de que se quitó las gafas de sol. Inicialmente le había preguntado si era elegible para una actualización en su teléfono, confiaba en que sí lo era. Bueno, después de revisar su identificación protocolo estándar y ver la cuenta no era elegible. Pero el teléfono de su hermano sí lo era. Insiste en que puede usar la actualización de su hermano, pero le digo que cosas así deben ser aprobadas por el titular principal de la cuenta o los usuarios autorizados. Entonces llama a su madrastra y le pide usar la actualización del hermano. Su madrastra dice que no y el tipo arma un berrinche completo. Diciendo que su hermano es demasiado joven para un iPhone de todos modos, que está bien usando un modelo anterior, que necesita un teléfono nuevo. La madrastra no se inmuta, pero yo estoy atrapada allí durante al menos 20 minutos mientras este tipo le grita a su madrastra tratando desesperadamente de salirse con la suya. Se va enfurecido y yo me siento muy aliviada de alejarme de este engreído e insoportable. El tipo era Elliot Rodger.